Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Acompañados de mucha lluvia sobre el territorio nacional, gracias por estar con nosotros en este jueves 15 de junio de 2017. Gracias por sintonizarnos. Bienvenidos a Megavisión. Somos 3 canales al servicio de usted, cubriendo por supuesto todo el país y también fuera de nuestras fronteras, con nuestras cuentas a través de Facebook Live, donde usted nos puede sintonizar a través de la cuenta Diálogo con Ernesto López y también Ernesto López Radio. Así es que desde ya, bienvenidos. Hoy en el programa queremos analizar las expectativas que genera el primer encuentro entre los 3 países del Triángulo del Norte y la administración Trump, que ha sido a su llegada a la Casa Blanca dura con sus políticas migratorias. Una reunión que, por cierto, el día de ayer tuvimos de primera mano ya las fotografías que muestran a funcionarios del gobierno actual con representantes del sector privado y otros organismos, como por ejemplo Fomilenio, que están reunidos en la ciudad de Washington precisamente como parte de esa antesala de los temas a abordar y que están con un enfoque concretamente para ver el tema de seguridad y cooperación para los países del Triángulo del Norte. Para hablar de este tema y de otras implicaciones que tiene, como por ejemplo la situación de salvadoreños en los Estados Unidos a través del TPS, el impacto socioeconómico de las deportaciones en nuestro país, nos acompañan acá en nuestros estudios Herbert Oliva. Él es investigador del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia, que le doy la más cordial bienvenida. Herbert, qué gusto tenerte nuevamente acá en el programa. Muchísimas gracias, Ernesto, dándole gracias a Dios por la bendita oportunidad de compartir con todo el pueblo salvadoreño y aprovechando el espacio de cámaras, ya que se encuentra en la próxima celebración del Día del Padre, pues enviar un efusivo saludo a todos los padres en este país. Así es, muchísimas gracias, Herbert. También me acompaña la economista Julia Evelyn Martínez. Gracias por acompañarnos, Julia Evelyn. Qué gusto, como siempre. Sí, muchas gracias. Un saludo cordial para toda su teleaudiencia. Para mí es un honor compartir en este panel y sobre todo por la temática que usted va a colocar sobre este debate. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Me acompaña también César Ríos. Él es un experto conocedor del tema migratorio y director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante, ISAMI. Gracias por acompañarme, César. Qué gusto también tenerte aquí. Gracias, Ernesto, como siempre. Y un saludo, Herbert, y tantos recuerdos, Julia Evelyn. Muchos años de muchos años de conocernos y de andar en estas luchas. Así es. Qué bueno. Bienvenidos. Sé que será de mucho provecho contar con todas las diferentes ilustraciones y sobre todo puntos de vista con relación a estos temas y enmarcados, como lo decía, en este primer encuentro con la administración Trump, que obviamente mucha expectativa cierne, sobre todo por lo duro, lo crítico en sus posturas que ha sido la administración estadounidense frente al tema migratorio. Seguridad y desarrollo, obviamente, para los 3 países del Triángulo del Norte es el enfoque de la reunión programada precisamente este día junto al vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. Primer encuentro que, más allá, como lo decía, del protocolo, genera mucha, pero mucha expectativa debido a los esfuerzos por frenar la delincuencia en la región, factor causante de la migración de los últimos años. Al menos eso es lo que nos indican las investigaciones. A este análisis vamos a sumar también lo inestable que representa el TPS para cientos de miles de salvadoreños acogidos a este programa, que data desde desde el año 2001, producto de los estragos dejados por los terremotos. Y finalmente hablaremos también sobre el impacto, como lo decía al principio del programa, socioeconómico que tienen las deportaciones masivas para nuestro país. Lorena Merara, como siempre, nos da los elementos necesarios para poder sumarlos a este análisis y a esta discusión que vamos a sostener con nuestros invitados. Gracias, Ernesto, un gusto saludarte a ti y a tus invitados. Como ya lo mencionabas, para Honduras, Guatemala y El Salvador esta reunión genera distintas expectativas, aun cuando el TPS no ha sido incluido en la agenda, pero sí otros temas importantes como la cooperación para hacer frente a la criminalidad y frenar la migración. Veamos. A pocas horas de la conferencia Prosperidad y Seguridad, las autoridades estadounidenses arrestaron a 39 personas, entre ellas 27 salvadoreños relacionados con pandillas. Uno de los temas a abordar en el encuentro. Con el sector privado, y tenemos el día 2 sobre prosperidad con el sector privado de los 3 países y también de los 3 gobiernos.
Y también tenemos el día 3 sobre seguridad. Esta, que sería la primera reunión con la actual administración norteamericana, genera distintas expectativas para la región, aún con una agenda limitada. Pero sí, con toda seguridad, y esa es la disposición que nosotros llevamos, se abordarán en las reuniones bilaterales. Por cierto, no es la primera vez que se van a abordar. En esta coyuntura también se ha conocido de 2 lanchas interceptadas en Guatemala con 950 kilos de cocaína. Ernesto, según datos de las autoridades, el 90% de la cocaína que llegó a Estados Unidos en 2016 pasó por el corredor centroamericano. Sin embargo, el mayor consumidor es dicha nación norteamericana. Con esto vuelvo al estudio para el análisis. Adelante. Bien, gracias Lorena. En efecto, creo que es importante también destacar que gran parte de la agenda lo que busca es medir los alcances de las políticas que son directamente dirigidas así hacia poder atender este tipo de problemas como es en la narcoactividad en la región centroamericana. Hay 2 aspectos elementales también que vamos a sumar, como lo decía, el tema del TPS y sobre todo también este tipo de redadas y deportaciones masivas que hay que medir el impacto sobre la política de atención que el gobierno tiene para poder atender este tipo de causales. Así es que será muy interesante la temática, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las 2 cuentas en Twitter que están disponibles para que interactuemos. Nos interesa, como siempre les he dicho, conocer la opinión de ustedes. Generar esa cultura de debate es uno de nuestros principales acometidos. A ver, César y el resto de la mesa, como estudiosos de la materia, ¿qué expectativas crea para el INSAME y el resto de panelistas esta primera reunión con la administración Trump? Mira, interesante porque viene a reafirmar elementos muy concretos. En todos los discursos del presidente Donald Trump vincula migración y seguridad, y lo han mantenido. Y ante esta política agresiva antimigratoria se mantiene. En medio de ese entorno, entonces aparece, casi podríamos decir, una transformación de lo que fue el proyecto Alianza para la Prosperidad. Porque ahora se vincula, como tú dijiste muy bien, el título del encuentro es Seguridad y Prosperidad. O sea que ahí vamos a hablar. De ahí empecemos a ver lo que ha pasado en las últimas 2 semanas, el último mes, que ha sido muy cargado de información, cuando México y Guatemala están firmando acuerdos para la instalación de un punto militar en la frontera de México con Guatemala, pero lo más novedoso, que es un punto militar en combinación con el Comando Sur. Pues sí. ¿Ya? Y los acuerdos, pareciera La ser... ocupación militar de Centroamérica. Mira, Sí, Julia Evelyn, bueno, de hecho ya se conoce una noticia de la llegada de marines a 300 Honduras. marines que van a estar desplegados y que el ministro de la Defensa de El Salvador ni siquiera le habían informado, según lo que él manifestó en la prensa, que ni siquiera le habían informado que íbamos a tener presencia de marines en el territorio Pero del te digo, Salvador. ¿qué es lo que viene a reafirmar eso, Julia Evelyn? Pareciera ser que hay, aparte de ese acuerdo del Triángulo Norte y Estados Unidos, pareciera ser, y da las señales de que hay un nuevo acuerdo entre México, bueno, eso sí. Estados Unidos, Comando Sur y Guatemala. Sí. Esos 3 países Sí, se han han puesto- hecho, porque mira, Guatemala militarizando la frontera de Guatemala con El Salvador, Guatemala militarizando la frontera Guatemala y Honduras, instalando un punto militar en la frontera con México, y entonces... Bueno, yo creo que, yo no sé si es yo creo que hay cambios en esos acuerdos, hay un cambio en los acuerdos, pero yo lo que no veo con mucha esperanza ni con mucho optimismo, es decir, esa conferencia sobre prosperidad y seguridad. Yo creo que el término, o digamos el eslogan, el título que tiene la conferencia no debería de como que nos haga perder la perspectiva, porque aquí las únicas personas o los únicos sectores en este tema de seguridad y prosperidad o desarrollo que están convocadas a esta reunión son los gobiernos, ¿verdad? Los gobiernos y el sector privado. Quiere decir que en esta visión el tema de la prosperidad es un tema de seguir dándole estímulos a la empresa privada de todo el Triángulo Norte, para que sigan produciendo, para que sigan supuestamente invirtiendo y sigan obteniendo ganancias. Así ven la prosperidad y esperando que una vez que estas empresas, estos grupos empresariales obtengan ganancias, entonces esa ganancia va a empezar a rebalsar
¿verdad? La teoría del rebalse, que esa es de Estados Unidos, porque Estados Unidos la ha Esa para el colocado progreso. en la agenda del desarrollo históricamente y la sigue manteniendo. Y entonces cuando ya rebalse la prosperidad para esa gente, para los ultra ricos que ahora están ahí en Miami, entonces va a llegarle a la gente y con eso ya la gente ya no va a migrar y la gente ya no se va a meter al narcotráfico. Y por otra parte, la seguridad, no, es que no es la seguridad de las sociedades centroamericanas del Triángulo Norte, es que el punto central de esa conferencia es la seguridad de los Estados Unidos. Y la seguridad de los Estados Unidos tiene dos grandes pilares. O sea, el tema del narcotráfico, el control del narcotráfico, y en segundo lugar, el control de la inmigración. De la inmigración. Ahí donde hay la vinculación. Y con eso, y ahí, olvídese, de ahí la sociedad civil está ausente, las organizaciones sociales, incluso las organizaciones que están directamente vinculadas con la atención de migrantes, no están presentes en esa reunión. Sí, sino el Yo sector creo que es privado. importante recordarle al pueblo salvadoreño de que la reunión del Triángulo Norte, ahora denominada Alianza Estratégica para la Prosperidad, ha ido demostrando el poder hegemónico que Estados Unidos ha tenido sobre la nación centroamericana. En algún momento de la historia fueron los enclaves bananeros. Después se le conoció como la Alianza para el Progreso. Ahora esto se llama Alianza Estratégica para la Prosperidad. Pero para los que no saben realmente de qué estamos hablando, este es un plan que lo implementa Barack Obama en función de dos elementos muy importantes. El primero es el interés de China en Nicaragua por la construcción de un canal seco. Y el segundo, y no menos importante, es el interés de la Unión Soviética, o Rusia ahora, no antes Unión Soviética, por la explotación de minas. A partir de estos dos grandes elementos coyunturales que permiten de alguna forma quitarles hegemonía histórica, es que Barack Obama empieza a implementar de una forma más pujante y más agresiva esta alianza estratégica para la prosperidad. ¿Pero de qué estamos hablando? Es que la alianza estratégica para la prosperidad realmente está fundamentada en dos prioridades importantes, y es buscar el bienestar social y económico en el marco teórico consolidado de Honduras, Guatemala y El Salvador. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que esta alianza para la prosperidad realmente trae prosperidad para todos, pero para la gran mayoría de los ciudadanos comunes y corrientes no trae absolutamente nada, porque mientras los ciudadanos nos embarcamos en un debate político entre una ideología y otra, muchos de estos políticos estaban gozando de sobresueldos de los que nadie da cuentas. Sí. Entonces, empezando a poder delimitar esto, debemos de decir que el plan del Triángulo Norte es realmente un proyecto de cooperación en donde solamente ciertos países están destinados a recibir inversión de desarrollo de otras naciones. Una vez establecido esto, tenemos que empezar a entender que la dinámica precisamente está en estimular al sector productivo. Pero en la teoría podrá contenerse así, pero en la práctica sabemos, maestra Evelyn, que no es así. Por favor. Totalmente de acuerdo, de eso se trata, ¿no? De poder darnos a conocer con este tipo de análisis, por ejemplo, qué es lo que está pasando. ¿Realmente es la dinámica comercial lo que le interesa? Yo creería que no. Muestra de ello es que si el TPS como tal tiene un costo de 485, 486, solo El Salvador está produciendo por más de 200,000 salvadoreños cerca de 93 millones de dólares. Entonces, ¿de qué estamos hablando en este momento, maestra? Mire, yo sobre esto, yo no voy a hablar del tema del narcotráfico porque no es a mí no me gusta opinar sobre las cosas que yo no sé. Yo ese tema no lo he investigado, no sé cuáles serían los determinantes o qué, por qué. Pero yo quiero hablar sobre el tema de la migración porque de alguna manera lo he estudiado. Y yo creo que para comprender, o sea, estos incrementos en el flujo de migraciones, bueno, que ahora obviamente se ha detenido por las mayores restricciones que hay en la frontera y la mayor represión que hay, ¿verdad?, hacia los migrantes y las migrantes, yo creo que tenemos que poder saber y poder entender si eso lo que se está debatiendo en esta conferencia realmente está encaminada a un proyecto de cooperación para resolver los problemas del país y de nuestros países, y que son como los detonantes o los que generan ese proceso de migración ilegal, digamos, hacia los Estados Unidos. Hay que conocer las causas. Y las causas están asociadas a algo que, por cierto, la Universidad Tecnológica lo acaba de realizar una investigación sobre el aumento de las mujeres migrantes hacia los Estados Unidos. Y hay una palabra que se presenta en todos los casos de estudio de este, y que yo lo he encontrado también en otros estudios, que se llama la desesperación.
La gente migra porque está desesperada. Y puede es que eso tener... ya no se llama migración, Julia Evelyn. O sea, eso se llama... Mira, el ACNUR nos acaba de dar un dato. 2015 a 2016 aumenta en 70% las solicitudes de asilo y refugio en México y Estados Unidos. Y entonces, un migrante, ¿qué es la diferencia entre un migrante y un refugiado? Un migrante se va y todavía tiene oportunidades en El Salvador, es voluntario si se quiere ir o no se quiere ir, y bien puede encontrar trabajo aquí. Pero un refugiado es obligado a irse y es presionado. Y aquí viene el problema grande. El problema es la represión. Y aquí viene el problema. Porque estos son... mira la característica de la migración del año 2015. Se da una migración no planificada. ¿Qué quiere decir eso? Que en la noche le dice el padre y la madre, mañana agarren lo que puedan y nos vamos. Vamos. Y entonces agarran un rumbo porque están huyendo, porque le quieren quitar a la niña, porque la están amenazando a la familia. ¿Y por dónde se van? Por los puntos ciegos. Y ahora, ¿quién encuentran en los puntos ciegos? Militares guatemaltecos en coordinación con militares de El Salvador. Y entonces, ¿por qué? Ellos dicen porque están controlando el narcotráfico, pero cuando va una familia completa pasando el punto ciego, lo toman. Yo quiero hacer un análisis muy puntual, y es que las causas genéricas de la violencia en la actualidad por las que se genera la migración son similares a las que ocurrieron en los años de los 80. Es decir, la gente migraba precisamente por las condiciones de inseguridad. Un dato que me parece muy curioso, y aunque no estemos haciendo aún el vínculo del impacto social, a partir del año 2014 en El Salvador, cerca de 100,000 estudiantes están abandonando el sistema educativo precisamente por la violencia. Usted póngale el nombre que quiera, pero los que realmente estamos en el campo educativo sabemos que estos 100,000 estudiantes que está perdiendo año con año el sistema educativo es precisamente por causas de violencia. Sí, pero también es la violencia, pero no hay que verlo solamente como violencia, digamos así, delincuencial, la violencia de las pandillas, sino que también hay un fenómeno de violencia económica. Y una violencia económica que está determinada por salarios bajos, salarios de hambre, salarios de miseria, falta de oportunidades de empleo, pero empleos dignos. No estoy hablando de empleos de maquila con sobreexplotación. Eso no se arregla en una conferencia. Y eso no se arregla en una conferencia, porque quienes van a estar en esta conferencia representando al sector privado y que se van a hacer cargo de la prosperidad son precisamente estos sectores empresariales que mantienen a la población salvadoreña y sobre todo a la clase trabajadora salvadoreña, que aunque le den un empleo, aunque le ofrezcan un empleo, son empleos precarios, son empleos con bajísimos salarios, que hacen que las familias no puedan reproducir su vida en condiciones dignas, y eso les lleve a tomar decisiones que van entre abandonar los estudios, entre tener que incorporarse entonces a la precariedad en el sector informal de la economía, o simplemente tomar la decisión de emigrar de manera tal tanto que lo puedan planificar como que puedan salir de la noche a la mañana. Entonces yo creo que lo que no hemos establecido es de manera suficiente es ese vínculo entre esa violencia económica con la violencia social y de ahí con las migraciones, porque y nos están llevando a tener un análisis equivocado de la realidad. Ahora es un análisis superficial. La militarización en función de la migración, y ese no es el abordaje. Eso es lo que está generando incluso el militarizar la seguridad pública, que es uno de los puntos que yo espero que lo aborden en la conferencia y lo vean con preocupación, porque el problema también con Estados Unidos es que dice una cosa y hace otra. Porque, por ejemplo, una de las condiciones que tiene el Fomilenio, ¿verdad? Para que se sigan dando los desembolsos del Fomilenio 2 de la cuenta del milenio, es que se desmilitarice a la mayor brevedad posible la seguridad pública. Esos son uno de los 8 puntos que la embajadora señaló hace unas pocas semanas. Imagínense, eso es lo que El Salvador tiene que cumplir eso, ¿verdad? Que tiene que desmilitarizar la seguridad pública. Otro punto, que tiene que mejorar el control en las fronteras. Pero por otra parte, cuando ella se reúne, y habla del Triángulo Norte, de la Alianza para la Prosperidad y la Seguridad, entonces están hablando de no solo militarizar más, las fronteras,
sino que también están hablando de desplegar marines. Es que yo no sé, la gente yo no sé cómo es que esto no le indigna, cómo es que no reacciona, y sobre todo esta gente nacionalista, esta gente que tanto que lucha por la soberanía nacional. Julia Evelyn, me parece que el hecho de tener el refuerzo militar, al final la gente también está hastiada de que no se resuelve el problema. Pero por de la eso es que seguridad. nosotros no debemos actuar en base a la desesperación de la gente. Voy a porque cuando la gente... un poco el papel del ausente. Si tú me preguntas, mira, y si no me resuelven el problema de la inseguridad, pues que venga otro y me lo resuelva. Cualquier solución es buena. Estoy poniéndome en el plano del salvadoreño promedio. Pero mire, es que aquí quienes toman las decisiones no pueden dejarse llevar por la desesperación, porque la gente desesperada pide la pena de muerte. Ver, hay otro elemento bien importante. La gente desesperada pide la represión, pero vamos a seguir hablando y me parece muy interesante el debate como lo han introducido ustedes, porque recojo de ellos dos elementos importantes que quiero plantearos para cuando regresemos. La embajadora decía ayer en unas declaraciones, no podrá haber desarrollo mientras nuestros países no combatan la corrupción. Yo creo que ese es un factor muy importante que ustedes medio lo mencionaron, pero que creo que es necesario darle, digamos, profundidad en su análisis. El otro elemento es esos socios que busca esta alianza, y usted decía el sector privado. Hemos visto el acompañamiento de dirigentes del sector empresarial. Ahí estaba el presidente de la ASI, Javier Simán, y estaba Carlos Calleja, dos virtuales candidatos a la presidencia dentro del partido Arena. Bien interesante el cuadro que veíamos el día de ayer, acompañado de el ministro de Economía, Tarsi Salomón López. Así es que nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, continuamos con este análisis. Nos interesa contar con sus comentarios. Recuerde utilizar @diálogo21 y @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter disponibles para que usted participe. El Megadrón es gracias al patrocinio de Remesas del Sistema Fede Crédito. Vámonos entonces ahora con esta lluvia muy temprano sobre nuestra capital hasta el oriente, allá particularmente hasta el Boulevard del Ejército. Tenemos mucha lluvia, como lo estamos apreciando. Ahí está desde luego un poco el embotellamiento de vehículos hacia lo que sería el sector de Plaza Mundo, como le decimos, el centro comercial Plaza Mundo, donde obviamente la carga vehicular se vuelve mucho más, fuerte, como también viniendo de allá del sector de Soyapango hacia entrar a la capital. Tenga mucha precaución, usted si se desplaza por esta zona, busque vías alternas. Aguascalientes tiene el sector también de Ciudad Crediza, al igual que otros como el Periférico Norte, es decir, Carretera de Oro. Así es que a vuelta de ruedas, como decimos, así está el tráfico en la zona. Considere usted estas imágenes que nosotros le ponemos de primera mano acá, gracias a nuestro patrocinador. El Megadrón es gracias al patrocinio de Remesas del Sistema Fede Crédito. Deberían de buscar algún acuerdo para que siga tal vez con el TPS, lo mismo que está ahorita. Pues. Debería de gestionar en la medida de lo posible lo que esté a su alcance, ¿verdad? Algunas decisiones que puedan influir a favor de ellos, ¿verdad? Pero hay que ser sincero, ¿verdad? Muchas veces no depende de nuestro gobierno, sino del gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de continuar con este interesante debate sobre lo que es el tema de la primera reunión con la administración Trump que tienen los países llamados Triángulo del Norte. Estamos hablando de Honduras, Guatemala y El Salvador, frente a otros componentes vitales que hemos mencionado, como es la incorporación de nuevos actores dentro de estas reuniones, así como también el tema que tiene como enfoque el seguridad y cooperación para la zona. Antes de continuar con este debate, recuerde usted que en Pollo Campestre cumplimos 30 años. 30 años, sí, de estar disfrutando el sabor y el orgullo de ser salvadoreños. Pollo Campestre, como a ti te gusta. A ver, Julia Evelyn Martínez, economista, César Ríos, experto en temas de migración, y Herbert Oliva, investigador de la Universidad Francisco Gavidia.
A ver, nos habíamos quedado con esos dos aspectos relevantes, pero tú me decías y me recomendabas hacer un abordaje sobre el tema central de esta reunión y las, digamos, repercusiones o consecuencias o conclusiones que esto traería. ¿Qué es lo ¿no? que está ocurriendo? El tema central en la agenda de la reunión del Plan para la Prosperidad de hoy jueves tiene que ver precisamente con el tema de cómo Centroamérica puede establecer nuevas relaciones en la dinámica comercial con la Cámara de Comercio de Estados Unidos, por ejemplo, que es uno de los protagonistas principales. Sin embargo, el elemento de curiosidad que genera esto es cómo México está interviniendo ya de forma directa, porque dice, bueno, si estas medidas migratorias que Donald Trump está implementando me van a empezar a endurecer las formas y los modos de hacer comercio con Estados Unidos, México tiene la imperante necesidad de volver su mirada hacia el sur y darse cuenta que Centroamérica puede ser un mercado emergente para ellos. Ahí es donde nosotros podemos ver cómo Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong, importantes personajes de la política mexicana, van a tener una incidencia fundamental. Y hombres ahora. de confianza de Norteamérica también, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sin embargo, nosotros también tenemos que ser como muy explícitos en una doble moral que se está jugando. Mientras en México se está argumentando, por ejemplo, el endurecimiento de medidas migratorias en la zona norte, es decir, en las fronteras en el norte, habría que volver también la mirada a qué es lo que está pasando con la violación a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos en la zona sur de México, ¿no? Entonces, todas estas nuevas dinámicas de hacer comercio tienen que ver precisamente con los impactos de medidas migratorias. Un ejemplo concreto. Lo que estamos viendo por parte de Donald Trump son precisamente promesas de campaña electoral. Sin embargo, si nosotros somos un poco más conscientes y pensamos que si Donald Trump cumple el 50% de mandar deportados a los salvadoreños, a 1.200.000 salvadoreños, el 50% de los casi 2.200.000 salvadoreños en Estados Unidos, ¿realmente tiene el gobierno capacidad instaurada para poder recibir a todos estos connacionales? Obviamente que no. Entonces, ¿de qué forma y de qué modo? Mira, Gerber, yo lo veo más dramático el asunto, porque fíjate que mi institución que trabaja con deportados todos los días, todavía nosotros no podemos hablar de deportación masiva. Todavía nosotros no recibimos en nuestra oficina deportados que hayan caído en redadas. No, todavía. ¿Ya? Sí, me imagino. Todavía no hay muro. O sea, ese discurso antimigrante del presidente Donald Trump está avanzando y no está tocando esas áreas de deportación como le había dicho. Sin embargo, donde más se está trabajando es porque quien diseñó el proyecto Alianza para la Prosperidad, el general Kelly, siendo el mayor del Comando Sur de Estados Unidos. Él diseñó el proyecto Alianza para la Prosperidad. O sea, de toda la política antimigratoria de Estados Unidos, lo que más se está sintiendo, que van tejiendo, es la parte de seguridad en la zona del Triángulo Norte y México. Totalmente de acuerdo, maestro. Sin embargo, hay datos que CEPAL está revelando en donde ellos argumentaban de forma muy puntual y decían, si en el 2014 El Salvador recibió 315.900 personas deportadas, en el 2015 habíamos recibido a un total de 235.000. Si esta conversión la estamos haciendo en días, El Salvador solamente en el 2015 estaba recibiendo 653 deportados al día. Y ojo, porque aquí hay un elemento también que genera impacto, y es que el 60% de estos 653 deportados al día estaban siendo deportados no por su condición migratoria, estaban siendo deportados precisamente por su condición en su estatus jurídico, es decir, porque habían cometido algún delito, ¿no?, de violencia, manejar ebrios, y eso en alguna forma o en alguna medida está generando un impacto significativo. ¿Por qué? Porque si analizamos las condiciones sociales del Salvador, 20 de cada 100 hogares en El Salvador están recibiendo remesas. El promedio más o menos de la remesa es de $198 al mes. ¿De qué forma esto contribuye a la dinámica migratoria de El Salvador? Sí, pero eso te lleva, pones otro panorama sobre la mesa, porque de esa cantidad de deportados, que mi institución agarraba en el 2015 y 2016, que eran 300 por día. Más de la mitad de esos venían deportados de México. Okay.
¿Ya? Y entonces acabamos de tener una reunión en México de cuál es la diferencia entre México y El Salvador en el tema migratorio, porque nosotros recibimos deportados de México y deportados de Estados Unidos. Y el trato que México le ha dado a nuestras migraciones es la más cruel que podemos ver. A ver, regresemos un poco también me parece interesante a este otro elemento que recojo de la embajadora de los Estados Unidos que decía ayer, ya de decir, no habrá desarrollo en estos países mientras no se combata la corrupción. Quieras o no, la corrupción, tú lo decías, mientras el político agarraba sobresueldos, llámese político de todos colores y sabores, para que no se sienta adherido unos y otros aquí. No, si hay de ¿verdad? todo. Aquí hay de todo. Mientras agarraban esos sobresueldos, obviamente muchos salvadoreños estaban en precarias condiciones y buscando el sueño precisamente eso. De hecho, cuando usted argumenta Perdón, maestra, perdón. Sí, yo lo quería decir, sí, pero no lo limite solamente a los sobresueldos, es que también ejemplo, todo fondo de cooperación. Ahí está, esta es una información, ahí está. Estados Unidos pide combatir la corrupción en Centroamérica como carta de presentación para poder continuar con la cooperación. Pero yo en este punto, yo quisiera que también el tema de corrupción se abordara de una manera más integral, ¿verdad? Porque mucha gente, incluso de los sectores empresariales que están convocados a esa reunión, son cómplices de esa corrupción. Claro que son cómplices de esa corrupción, si no es que también han robado. Porque para robar no solamente es por el sobresueldo, no es solamente porque los fondos que venían para los afectados y afectadas de las colinas se desviaron a un partido político, a la campaña de presidencial de Tony Saca del Partido Arena. Es que esas son las formas de corrupción, cuando se han llevado el dinero de los hospitales, cuando han pagado más por las obras que han construido, sino que también es que la corrupción es tan amplia, es que cuando los gobiernos, por ejemplo, privatizaron los bancos, sabiendo que se los estaban entregando a grupos, a empresarios que luego formaron grupos empresariales y con ese apalancamiento financiero que lograron cuando tomaron el control de los bancos, pudieron expandir su control hacia el resto de sectores. Pero eso no fue declarado inconstitucional, ¿verdad? Eso no se considera. No, pero es que yo lo que pasa es que el tema, yo coincido con la embajadora cuando dice, es que sin corrupción no puede haber desarrollo, sin corrupción no puede. Es que no podemos simplemente, pero la corrupción no es solo son los sobresueldos, no es lo que se han llevado, lo que agarran de la caja chica, del fondo ese de la partida secreta, que yo digo como una especie de... No, es que la corrupción tiene tales dimensiones que abarca incluso a los sectores empresariales. El problema es que cuando la embajadora, ¿verdad? O cuando los medios de comunicación hegemónicos, no estoy hablando de este canal, pero los hegemónicos, o sea, colocan el tema de la corrupción, siempre tienden a hacerlo bien específico, bien concreto, y no hablan de la otra corrupción, ¿verdad? En la cual también ha participado y sigue participando los sectores del gran capital. Y yo repito, esa gente del gran capital, no solo de El Salvador, sino que de Guatemala y de Honduras, que están en esa reunión, de alguna manera, por acción, por omisión, por indiferencia, por colaboración, por lo que sea, también son cómplices de esa corrupción. Y entonces también deberían de asumir la responsabilidad que les corresponde y al menos, si por ejemplo ahí tenemos a los dos posibles candidatos, ¿verdad? Para el Partido Arena, que a lo mejor tiene fuertes probabilidades de ganar, ¿verdad? Con esa bandera de la corrupción, pero también debería desde el sector empresarial también tomar la parte de responsabilidad que les corresponde y comprometerse a tampoco ellos seguir siendo parte de este saqueo y de esta expoliación también de recursos públicos del cual han sido partícipes en los últimos años. Ok, interesante este punto que tiene que ver con el soporte que el BID estaría dando junto con el sector privado, los países del Triángulo del Norte. Una inversión como tal, 2.500 millones de dólares, creo que es bien apetecible, sobre todo cuando lo enfocas a programas de cooperación que busquen reducir, en este caso, la violencia y por consecuencia generador, porque la violencia es generador de migración. Y en un periodo preelectoral. En eso estamos claros. La violencia es el principal causante de la migración hoy en día. Y si no... Pero mire, disculpen que le interrumpa esto. Sí, yo estoy que bien todos esos fondos de préstamos, porque son préstamos los que el BID está poniendo a disposición. No se vaya a creer que el BID va a hacer donaciones, por favor. Nadie se confunda, porque el BID es un banco.
Y el BID presta, aunque No presta regala. a una tasa bastante preferencial en relación a lo que prestan los bancos privados, pero son préstamos. Ahora, cuando vemos, hay que revisar la cartera de estos préstamos, hacia qué van, va sobre todo para infraestructura económica, ¿verdad? De comunicaciones, de energía, eso es lo que, para lo cual está originando o está destinando estos préstamos. Por eso es que el sector empresarial del Triángulo Norte están muy complacidos con el BID, porque van préstamos que pueden ser ejecutados a través de obra privada, a través de constructoras privadas, entre otras cosas. Pero no se habla para la construcción de infraestructura social. Y, por ejemplo, como préstamo, por ejemplo, el de Ciudad Mujer. El de Ciudad Mujer en este momento, el Partido Arena lo tiene congelado en la Asamblea Legislativa. Y que esa no es para obra económica, sino que este es para beneficio social, especialmente de las mujeres. Pero en ese caso, en los sectores que es préstamo del BID. Y en este caso, el sector privado no influye sobre el Partido Arena, porque ellos son los donantes de ese partido. Ellos bien podrían decir, mire, desentrampen el préstamo para Ciudad Mujer, pero no lo hacen porque es obra social. Pero sí van a aplaudir ahora que viene todos esos préstamos del BID para obra económica, porque sabe que van a beneficiar directamente al sector privado. Entonces hay que tener cuidado, porque yo insisto, es que la teoría del rebalse no funciona. Entonces, lo que le está apostando el BID, lo que le están apostando los gobiernos, Estados Unidos, es que démosle todos los recursos y todas las condiciones a la empresa privada, a esos grupos del gran capital que están ahí, que son sus nuevos aliados. Y una vez que ellos salgan bien y tengan ganancia, todo eso va a empezar a rebalsar y le va a llegar hasta el último pobre, a la última pobre, y ya no van a emigrar. Y eso, solo quiero colocar un tema antes, maestro, antes de que intervenga, con una preocupación adicional, es que Estados Unidos se ha salido del Acuerdo de París sobre cambio climático. Claro. Y esto tiene implicaciones, porque entonces ahora toda la inversión que pueden promover en el Triángulo Norte no tiene ninguna preocupación ambiental, no tiene ninguna preocupación de hecho, por los el presidente Trump, sobre el cambio Trump no cree en el cambio climático. Él no cree. Él cree que es el ser humano que está provocando eso para hacer quebrar la industria. Sí, el que cree que Esa es una... yo a él no lo tomaría muy en serio. Pero bueno, sí, pero lo que crea él... Bueno, pero la cuestión es que eso tiene implicaciones entonces, sobre las políticas de inversión, porque entonces las inversiones se van a hacer en Centroamérica, lo que va a promover no va a tener ningún componente de medioambiental, y entonces va a venir el extractivismo, va a venir la destrucción de recursos naturales, y al final la gente, vamos a agravar las condiciones del cambio climático, y el cambio climático está demostrado, aunque el presidente Trump no lo crea, ¿verdad? No lo ha leído, ¿verdad? Pero no confía en eso, pero el cambio climático también está asociado a las migraciones, también es una causa de migración. ¿A qué conclusiones entonces nos va a llevar y a qué resultados a tener esta reunión, César? Ernesto, yo Herbert? creo que tenemos que encarrilarnos nuevamente en el propósito central de esta dinámica, para explicar lo siguiente. Cuando yo veo los 2.500 millones de dólares que se están ofreciendo en préstamo, el impacto que tiene esto con el fenómeno migratorio es considerar que en el 2016 las remesas generaron en comparación del 2015 cerca de 306 millones de dólares más. Esto como consecuencia directa del temor que tienen nuestros compatriotas de sentirse ya en un ámbito de persecución y de poder decir, porque es que en el 2015 recibimos 4.270 millones y en el 2016, mágica y misteriosamente, 4.576 millones de dólares en concepto de remesa, cuando en menos de 10 años teníamos alrededor de 3.500 millones de dólares al año en remesa. Ya mucha gente está empezando a enviar sus ahorros, a enviar sus inversiones. Ya hay una persecución per se misma, pues, y lo más indignante que pudiera suscitarse es hasta dónde nosotros estamos valorando el esfuerzo de nuestros connacionales, que mientras ellos envían las remesas son los hermanos lejanos, pero cuando ya están en El Salvador son los deportados. Son los deportados, son los deportados, ¿no? Sí. Entonces, realmente el salvadoreño tiene que empezar a valorar cuáles son las condiciones que tenemos para poder recibir y en qué condiciones recibir a estas personas, que de una o de otra forma hay que ser muy puntuales, mis estimados. Si ellos entran a un país en forma ilegal,
pues obviamente estos países tienen marcos jurídicos en donde tienen que resguardar pues sus leyes, o sea, estamos de acuerdo. Muestra de esto es que la última reforma migratoria que se suscitó fue en 1986 y fue con Ronald Reagan, ¿no? ¿Qué es lo que ha generado que Estados Unidos ya no vuelva a promover una nueva reforma migratoria? Si usted se pone a analizar gran parte del componente económico migratorio en la economía o en la dinámica comercial de Estados Unidos, tiene que ver con que construcción es sostenida por latinos. Áreas de restaurante, toda el área del campo gastronómico es sostenida por latinos. Y como ellos están fundamentando la economía de un país, El Salvador, que realmente no tiene mayor cosa que ofrecer. Tenemos una economía inestable que está flotando, por el amor de Dios. Si esta gente se viene de Estados Unidos a El Salvador, la dinámica del país a nivel de economía se viene para abajo. Bueno, y a propósito, el futuro de estos 200.000 salvadoreños que están acogidos al TPS no es tema de abordaje en esta reunión. Es lo más indignante, que ni siquiera el TPS ha sido considerado como punto de agenda. Que debería de serlo. Es que sencillamente no les importa. Pero volvemos al punto. Es que no les importa. ¿Qué está diciendo porque Carlos no les Calleja? importa el desarrollo, les importa la ganancia de las empresas y les importa que no lleguen más migrantes a Estados Unidos y les importa el tema de las drogas. Esa es la importancia. Entonces, Estados Unidos ha colocado sus intereses en esa conferencia y ha llamado a los sectores empresariales para que también coloquen sus intereses. ¿Qué es lo que está y a diciendo ninguno de esos dos sectores les importa lo que está sucediendo, no solo con las sociedades centroamericanas, en las comunidades empobrecidas de Centroamérica, por estos modelos económicos que se han impulsado con el apoyo de Estados Unidos, ni tampoco les interesa la situación de los migrantes en los Estados Unidos o migrantes en México, que estén en tránsito en México, porque aquí incluso lamentablemente hasta el gobierno solamente les interesa que manden la remesa. A la empresa privada le importa que manden la remesa para que compren en sus supermercados, para que compren en sus restaurantes de comida rápida. Ahora, ¿a qué nos lleva esto, maestra? Pero la vida de estas personas, si es que la vida no tiene interés para ellos. Tanto así que dentro de todo el análisis económico, en El Salvador, entre 30 y 45 millones de dólares de esas remesas cada fin de semana se consumen en comida rápida. Mire qué indignante, o sea, usted vaya en un país tercermundista y si usted quiere cuartimundista, póngale el adjetivo calificativo que quiera, no creo que... no encuentra un estacionamiento. Y yo le invito, compañeros. Me parece que es interesante. Mire, momento, yo no sé de dónde ha sacado bueno, maestra, ese tema. Con el mejor de los gustos la relación en que lo que se gasta en comida rápida y lo que se gasta en eso viene de remesa. Vamos al punto. Porque yo no creo que los migrantes que reciban $195 o $100 estén allá. Y usted o no va al centro comercial o no se da cuenta verdaderamente de que en este país, por ejemplo, una empresa de telefonía está facturando cerca de 120 millones de dólares al mes en telefonía. Imagínese lo que... Para nadie es un secreto que el tema del consumo... economía de consumo. Pero no lo podemos achacar totalmente a que son las personas que reciben remesas. Es que eso ya me parece muy atrevido. Yo digo que es muy común ese análisis que se hace de las remesas en función del consumo. Sí, claro. Nosotros lo llevamos a un análisis de analizar la remesa y su impacto económico en función del ingreso, no del consumo. Porque eso te transforma el análisis. Hablemos de eso cuando regresemos. Te doy la palabra para que podamos enrumbar y enfocarnos precisamente sobre esa línea, digamos, de debate, porque quieras o no, lo que tenemos que medir es un poco en qué consiste todo este ambiente que genera una política de impacto socioeconómico. Sí, y para no estigmatizar también a las personas que reciben remesas. Uno, y dos también al sector privado. Yo creo que es importante hacer un balance de ambas cosas. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Las necesidades que hay en este país, la mayoría solo es migrantes que el que están aportando para el país, ¿verdad? Que ellos necesitan el apoyo de los que están allá. Las condiciones también tenemos que poder repatriarlos, que regresen acá y darle lo que tienen, como oportunidades de empleo, vivienda. Fortalecer las relaciones con Norteamérica, ¿verdad? Estados Unidos, así garantizando quizás el bienestar allá de los compatriotas, porque como sabemos son de gran apoyo para nosotros que estamos aquí en el país, ¿verdad? Diálogo con Ernesto López. Estás viendo
Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Aprovecho la oportunidad para que usted recuerde el reprise de su programa 8 de la noche por Canal 19. A ver, César, tú decías que era necesario también, digamos, no satanizar, sobre todo, digamos, esos enfoques que tiene el tema de quienes reciben la remesa, cómo lo gastan. Tampoco al sector privado, si al final claro, cada quien es dueño de su dinero. Mira, que venga a condenar el consumo, estaría condenando todo un mecanismo de desarrollo. Per se, pero yo lo que digo es que hay que tener cuidado en los puntos de vista cuando, para no caer en todo, que todo el tiempo se señala al migrante, se señala a la mujer que migra, se señala al que recibe la remesa que se la consume mal, y entonces todo va dirigido a la persona. Y yo veo que lo que ha provocado el ingreso de remesas a nuestro país, si se hace un análisis desde el punto de vista de ingreso, hay familias, la mayor parte de las familias receptoras de remesas nunca habían tenido un ingreso permanente. Y el consumo de ese ingreso va aumentando en función de que aumente el ingreso. ¿Ya? Y entonces lo que tenemos, familias que nunca habían tenido una refrigeradora, nunca habían tenido una cocina, y la remesa le ha permitido llegar a ese mejor. Entonces, pero ese es el consumo. Ahora viene la responsabilidad grande de la empresa privada. Por ejemplo, tú recibes $300 de remesas al mes y vas al supermercado a consumirlo. Y en el supermercado te encuentras que el 60% de los productos que ahí se ofrece son importados. Sí. Y entonces, si decimos que son importados de China, entonces las remesas que envían nuestros salvadoreños de Estados Unidos a El Salvador, el mayor impacto es los países donde están trayendo los productos para acá. Y la ganancia de las empresas que los venden. Claro, entonces esto te viene todo una reforma estructural, económico, de la capacidad productiva de nuestro país, que tiene que ir al ritmo de eso. Y así al final no condenemos a las familias receptoras de remesas. Volveríamos a caer en el error mediático de que estamos también justificando, estamos criticando o emprendiéndola contra la empresa privada, cuando en alguna forma o en alguna medida la empresa privada también genera una muy buena cantidad de empleos. Podrá estar en discusión el tema de que si los salarios son los más idóneos o los más justos, pero ante la inoperancia de un gobierno que no está generando los empleos que debe de generar, ¿cuál es la mejor opción o alternativa que tiene el pueblo salvadoreño? Acá es donde empezamos a ver las trampas electorales en alusión a las futuras campañas. Se está argumentando en algunos medios de que Carlos Calleja va a ir a interceder por los salvadoreños para la renovación del próximo TPS, cuando no tiene absolutamente mayor voz ni voto eso, pues. Pero ¿qué es lo que ocurre? Estamos en un oscurantismo tan interesante en donde por un lado estamos criticando a la empresa privada, pero ¿cuántos de nosotros no vamos a consumir a este tipo de establecimientos? Pues entonces, tratar de ser un poco más ecuánime en el análisis me implica también recordar la gran cantidad de salvadoreños que no están dentro de la economía formal. Es decir, un salvadoreño sale a la calle a vender no precisamente porque quiere estarse asoleando, y para nosotros es fácil poder abordarlo y criticarlo porque no andamos en el bus. Hablemos entonces de cuestiones que impactan en la economía y en el tema migratorio. Mira, las expectativas que se tienen de esta reunión, ya, en primer lugar, es que hagan una revisión, ya que está a un alto nivel empresarial ahí sentado. Bueno, son 8 países invitados, sí. El sector privado es la nueva figura. Claro, interesante, eso es interesante. Tendrían que hacer conciencia de revisar todas esas relaciones de producción. Lo que sí me parece que la sociedad civil no está ahí. Pero no es casualidad que no esté. Porque debería de estar tú, debería de estar otras organizaciones que velan precisamente y conocen esa realidad migratoria. Ya, ¿no? Y estamos señalando que hay que tener cuidado porque mira una cosa muy delicada. Crean el, ¿cómo se llama? Tricamex, Triángulo Norte y México, para negociar en Estados Unidos con la política migratoria. Y ahora resulta que México es el principal anfitrión organizador de ese encuentro en un cuartel militar. Eso, yo concuerdo con la opinión de la embajadora Jean Mains, que dice que este encuentro es histórico. A mí me parece que sí es histórico porque realmente... Sí, es histórico, pero no necesariamente por las razones que quisiéramos que fuera histórico. Yo creo que va a ser histórico. Yo creo que es histórico. No nos pueden dar a nosotros todo lo que queremos. Perdón, yo creo que es histórico primero porque va a sentar el precedente de la militarización
del principio de la militarización de todo el Triángulo Norte y de la militarización de la seguridad. Si no podemos controlar la violencia. Bueno, si eso es lo que queremos, nosotros, entonces está bien. Yo sé que, por ejemplo... Lo asumo como el papel, asumiendo el No, papel de la está bien, ausente. históricamente El Salvador está ha sido militarizado por Toda la muchos vida. años. Ajá, o sea, entonces quiere decir que hay que seguir, ¿va? Está bueno, cambiemos, sigamos. ¿Va? Pero hay que tener claro el principio de la militarización del tema de narcotráfico, del tema de migración y el tema de seguridad. ¿Va? Entonces, por eso es histórico, porque es ese principio. Segundo, es histórico también porque ahora finalmente la empresa, el gran aliado, entonces para el Estados Unidos es el sector empresarial. Pero yo aquí quiero, si me permite, yo no estoy estigmatizando y satanizando a toda la empresa privada. Yo no estoy satanizando a los pequeños, medianos, mercado, ¿no? Microempresas o el mercado. No, yo no estoy satanizando a eso. Yo a quienes estoy señalando son a estos grupos empresariales, como por ejemplo el grupo Simán, el grupo Callejas, el grupo Eserqui, estos grupos empresariales que se aprovecharon del Estado desde 1989, que creo que todavía lo siguen haciendo, del poder del Estado para hacerse, no solo para que instauraran un modelo económico en función de sus intereses particulares, que es el comercio, que fueron las finanzas y los servicios, y que convirtieron a estas economías en economías de consumo, consumistas, y debilitaron todo el aparato productivo, ¿verdad? Y que precarizaron todo el empleo sino que también utilizaron el poder del Estado para expoliar, para despojar a la sociedad de sus activos, como era la banca, como era el comercio exterior y como eran otra serie de las telecomunicaciones, por ejemplo, ¿verdad? Yo a esos son los que señalo, no estoy señalando a todo. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Hemos identificado una estrategia muy interesante para insertar productivamente a los deportados junto con Casalco. Casalco, la Cámara de la Construcción, vio que estos compatriotas que se han sido deportados tienen altas capacidades y técnicas de construcción. Eso trabajaban. Claro, y entonces viene y Casalco mira su proceso de modernización de la construcción y esa mano de obra calificada, y estamos haciendo la inserción. Yo creo que es un ejemplo para otros sectores. A mí, en lo personal, concuerdo con usted. Sin embargo, hay que también hacer un señalamiento también muy beligerante, y es en el tema cuando el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, hace alusión a la situación migratoria del TPS de Haití. Aquí viene lo interesante. El TPS para Haití se instaura en el año 2010. Incluso El Salvador lo tiene después de Honduras, porque Honduras lo tiene en 1999 y nosotros en el 2001. Porque es importante para nosotros el empezar, tengo que decirlo, pues, y no quiero generar un pánico popular, pero sí tiene que preocuparnos un poco si se va de nuevo a renovar el TPS, y es porque los más beneficiados en cantidad de población es El Salvador. Y si se lo están quitando a Haití, que lo obtuvo en el 2010, ¿qué es lo que no impide que El Salvador lo pierda? Claro. Y ahí es donde me preocupa a mí, que la Alianza para la Prosperidad no esté contemplando alguna renovación de un TPS que le dé precisamente prosperidad a Centroamérica, porque Estados Unidos está consciente que su dinámica comercial depende de las remesas. Entrando al TPS, ¿cuál es el futuro que tú logras percibir? Mira, yo estoy de acuerdo con el canciller cuando dice que hay que buscar otras alternativas que hay. Y lo acaba de decir el general Kelly, y lo acaba de decir los de ICE en Estados Unidos. Okay. Los que son ilegales en este país empiecen a esconderse. Y todo el tiempo el presidente Donald Trump está dirigiendo su política migratoria a los delincuentes y a los que no tienen documentos. Y si nosotros revisamos nuestra migración a Estados Unidos, encontramos tres grupos muy concretos. Los que tienen ciudadanía, que tienen mucho tiempo de estar allí, los del TPS y los que no tienen documentos. Y el segmento poblacional del TPS son los que han demostrado mayor disciplina económica, fiscal, política y social. Han respetado más las leyes, han pagado sus impuestos, han generado empleo, tienen permiso, están legales. Por lo tanto, ante esas políticas antimigratorias, este grupo poblacional de TPS no entra dentro de los deportables dentro de Estados Unidos. Entonces tiene que haber
otro, ¿no? Otras salidas ante esta situación. Pero ojalá que estas reuniones, el cafecito, aparte de la reunión que se Auguras tú algo diferente. Auguras tú y el resto algo diferente a lo que corrió suerte por Haití, lamentablemente. Sí, yo tengo esperanzas de que tiene que haber otras, no necesariamente una prórroga del TPS, sino que buscar una inserción legal de otra manera. Pero sí, no creo que sea un grupo... Aún y cuando tenga por delante una actitud y un discurso anti-inmigrante de parte del presidente como tal. Sí, porque mira, y te doy otro ejemplo. ¿Sabes que este dato que están compartiendo, el 40% de todos los que entran a Estados Unidos con visa de turismo se quedan en Estados Unidos? Y eso saben dónde están, dónde viven, con quién viven. Si se trata de deportar, ahí tiene un grupo poblacional que saben dónde están. Ahí tiene una página web en donde usted puede denunciar precisamente este tipo de cosas. En cambio, y comparas a eso, y comparas a los del TPS que están trabajando, produciendo, pagando impuestos, entonces creo que van a dirigir su mirada a estos grupos que les están haciendo... ¿Y sabe a qué se debe eso, maestro César? Precisamente El Salvador en la actualidad es un país que por lo menos al sector millennials, estamos hablando de los chicos nacidos del 2000 en adelante, ya no le está generando como una inspiración el estudiar una carrera universitaria, porque probablemente el campo laboral ya no tiene las condiciones para poder absorberlo. Y en esta dinámica de proyección de los mismos medios de comunicación, ya está empezando a percibirse, por ejemplo, en una telenovela X, que tiene más producción, mejor rédito el ser narcotraficante, pues sí, que el estudiar. Es una exaltación. Correcto, claro. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Sí. Para los jóvenes, el invertir en una carrera universitaria, correcto, para los jóvenes invertir en una carrera universitaria no es tan productivo como pagar $6,000, $7,000 a un coyote y consolidar el sueño americano, ¿no? Claro. Entonces, estas son las nuevas realidades que tenemos que enfrentar. Tenemos una nueva realidad, Julia Evelyn, mira. Y te pongo, ustedes que son académicos, estudiosos, dime si no estamos a las puertas de una de las mayores oportunidades económicas del país, cuando El Salvador está recibiendo todos los días deportados con alta calificación profesional. ¿Y a dónde van ellos? Ellos van a los rincones y a los cantones rurales de nuestro país. Todos los días están llegando 12, 15 deportados altamente calificados. Eso es una oportunidad. Ante una realidad del desarrollo económico comunitario, esta inyección calificada, entonces, ¿qué puede provocar? El problema ya no son los deportados, el problema es la capacidad de los que están planificando el desarrollo económico de nuestro país. Si no toma en cuenta esta transnacionalización de nuestra economía y de nuestra sociedad, entonces vamos a desperdiciar esta capacidad. Pero el problema es que las oportunidades de desarrollarse, incluso estas personas empresarialmente, de poder poner su propia empresa, de hacer cooperativa, cada vez son bloqueadas por estos grupos empresariales, por esas élites empresariales. No, y no solamente, sino que el alcalde, la visión de desarrollo del alcalde que tiene... tienes que verlo de difusión, que tienes otros problemas adversos a nivel de inseguridad, un problema de inseguridad. Sí, lo primero que hacen es ponerte una extorsión. Pero sí, es lo primerito. Es lo primero, y ahí viene el problema. Voy a la pausa y doy la palabra nuevamente para seguir con este análisis. Gracias a usted por estar con nosotros, porque ya tocaron ustedes el tema de la deportación. A ver, ¿qué implica de alguna manera conocer que tenemos por delante discursos que van precisamente encaminados a tener en el país una mayor deportación? ¿Qué hacer con ellos? Ustedes decían, bueno, vienen 15 con mano de obra calificada. ¿Qué hacer con ellos? ¿Cómo volverlos productivos? Me parece interesante el enfoque en el que nos vamos a centrar más adelante. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en este análisis sobre el impacto socioeconómico que tiene el tema de las deportaciones. ¿Qué hacer con tanto deportado que seguramente viene con mano de obra calificada? Yo creo que es un tema también de democratizar la economía. También se trata de que las oportunidades de hacer economía, de tener empresas pequeñas, medianas, cooperativas, empresas de otro tipo, ¿verdad? Que
tienen que democratizarse y para eso tienen que darse oportunidades reales. Pero las oportunidades reales no solamente implican darles algunos cursos de capacitación sobre cómo ser emprendedor o cómo generar una empresa o algo de dar algo de capital de trabajo, sino que también se trata de establecer un entorno en los territorios, en los municipios, ¿verdad? Y en los mercados que permitan que estas personas, ¿verdad?, que tienen estas capacidades y que no quieren o no pueden incorporarse a las grandes empresas o al mercado, al sector formal de la economía, entonces pues tengan ahí oportunidades reales. Yo creo que eso se tiene que hacer, pero el problema aquí, bueno, yo estoy con ustedes de acuerdo cuando dicen que hay un tema también de extorsiones, y eso es que es una causa de la inseguridad, pero esa es una cosa, pero también es las oportunidades que da el mercado, que existe en el mercado, porque muchas veces los grandes supermercados, las grandes cadenas de distribución, esto no le da oportunidades a los pequeños comerciantes, a los pequeños productores. Entonces, porque hay unas élites empresariales, y yo lamento volver a insistir, pero yo en eso sí no doy tregua, los que están allá precisamente reunidos como los aliados en esta conferencia, los aliados de Estados Unidos y de los gobiernos, son los que constantemente le bloquean oportunidades. Le voy a dar el caso, y rapidito se lo digo, el caso de los supermercados selectos. De los supermercados selectos, que todos compramos en Selecto y todos admiramos a los super selectos. Pero toda la ampliación de estos supermercados a nivel nacional se basa en la expoliación de los pequeños y medianos productores agrícolas, de las cooperativas. Pero ese es parte del modelo de mercado que claro que lo tienen, pero es que estos pequeños productores que les abastecen de pescado, que le abastecen de carne, de lácteos, que le abastecen de hortalizas, de fruta, nunca pasan, nunca logran desarrollarse ni generar más nuevos empleos, porque la ganancia, el excedente finalmente se traslada a eso. Entonces, de eso estamos hablando. Pero es que es un mercado de libre. Eso es lo mismo que ocurre cuando Donald Trump fortalece su discurso político al argumentar que él está pidiendo a las empresas estadounidenses radicadas en el extranjero que regresen a Estados Unidos. ¿En dónde está la trampa? En donde él solito ha caído. ¿Qué ocurre con un call center, por ejemplo? Si este call center está instaurado en Estados Unidos, él tendría que pagarle a un joven $2,400 en un aproximado, y en El Salvador un salario de $300. ¿Realmente usted cree que estas empresas están interesadas en apostarle a lo que él quiere, que es darle empleo a los estadounidenses, cuando sus marcos de ganancias se van a... Sin pretender personalizar, porque yo creo que no es correcto, sobre todo cuando no se tiene, digamos, la prueba fehaciente para decir esto, así lo es. Pero sí creo que en un mercado de libre, como en su momento se hegemonizó desde todo el ajuste estructural 1989 hasta la fecha, obviamente las distorsiones de mercado han llevado a que domina más el grande sobre el pequeño. Obviamente ya tarde vino una superintendencia de competencias, ¿verdad? La Defensoría del Consumidor, que obviamente ya una vez establecidos los grandes poderes hegemónicos difícilmente lo van a cambiar. Regresando al tema que regresemos un poco los impactos sobre las deportaciones. Yo digo, mira, pero democratizar la economía sí hay que hacerlo. Yo ya no opino, pero democratizar la economía sí hay que hacerlo. Si no es puro discurso. Dentro de la evolución del tema migratorio, del fenómeno, como lo llaman algunos, este gobierno se ha visto sorprendido con las características de la nueva realidad migratoria. Heredamos un país 100% expulsor de personas y de la mejor mano de obra. Y ahora ya no somos solo un país de expulsor, somos receptor de aquella mano de obra que nosotros expulsamos en los años 80, 90. Y entonces ya, yo he visto a la viceministra enfrentarse con esta nueva realidad, con herramientas de que no existían en nuestro país. O sea, el llamado de atención es de que ya esta evolución de la realidad migratoria, ya no podemos hablar de los deportados en general. Se han creado grupos muy concretos. Los deportados de México tienen características muy puntuales. ¿Y qué se diferencian aprovechando ese? Mira, te voy a dar los cinco grupos que hay dentro del grupo de deportados. Los que van en la ruta migratoria, los que agarran en la frontera, los que Estados Unidos le ha llamado deportación express,
que los deportan el mismo día que los agarran sin pasar con un trámite administrativo. Los que han vivido en Estados Unidos un año después de pasar un proceso de corte, que los agarraron en la corte, en la frontera, los mandaron a la corte y al año les dicen, usted tiene que salir. Tiene que salir y tiene una orden de deportación. Y el otro grupo que ha vivido más de 5 años en Estados Unidos. Son 5 grupos completamente diferentes que a cada uno de ellos hay que darle un tratamiento especial. Ese debe de ser las características de una política migratoria en nuestro país y no hablar de... Sí. Los que vienen de México se acaban de ir. ¿Ya? Hay unos que han pedido permiso de su trabajo por un mes para probar a ver si pasan y si no pasa regresan y van a su trabajo. Pero aquellos que han vivido 10, 15, 30 años en Estados Unidos, que han acumulado capacidades económicas, productivas, tú sabes que son ellos son los que trabajamos en nuestra oficina, en Insami. Y después que han sido deportados, como a los 8 meses, llegan a nuestra oficina y dicen, mira, fíjate que ya tengo un año de haber llegado y no he pagado impuestos y aquí cómo es la cosa de eso. No, o sea, para recibir. Esa disciplina fiscal, esa disciplina empresarial que traen, es digna de aprovecharlo e insertarlos. Sí, totalmente, de acuerdo, por eso no hay que verlos como problema. No hay que, porque ese yo siento que es un gran déficit que tenemos en nuestros análisis. O sea, le estamos viendo siempre el problema de la migración, el problema de la deportación, el problema de los retornados. Es que si lo seguimos viendo, cuando mandaban las remesas no eran problemas, pero ahora que regresa, ahora sí el problema y cómo nos deshacemos, vea cómo los escondemos. Tú sabes lo que vamos a hacer este sábado en nuestra oficina y están invitados ustedes. Vamos por 3er año consecutivo, vamos a celebrar el Día del Padre de los deportados que han vivido más de 20 años allá. Y vamos a abrir el teléfono, el Skype y todo eso. O sea, el impacto social y familiar, porque que está aquí, que ya no se puede regresar, ha dejado a un núcleo familiar en Estados Unidos. Desde la óptica, maestro César, de generar migración y cómo afecta a El Salvador, y sí, tengo que decirle, es que realmente se convierte en un problema en la medida que se deporta al pilar fundamental de una familia en Estados Unidos y lo mandan para El Salvador. ¿Qué es lo que pasa con la familia que quedó en Estados Unidos? De aquellos chicos que realmente sí tienen un estatus legal para permanecer en el interior de Estados Unidos. Ese grupo, ese segmento poblacional... Ese es otro problema también. Y el otro, vaya que estamos hablando de problemas, y el problema de los o las migrantes que se van a Estados Unidos y dejan a la familia también. Aquí. No, pero pero fíjese que en el análisis, quizás debería de preocuparnos más. Totalmente de acuerdo. Bueno, ambos nos deben, pero ¿por qué no lo estamos visibilizando? Hablé con una señora que tiene 3 hijos y el marido se fue para Estados Unidos y le manda $300 de remesa cada mes. Y ella me decía, mira, ya estoy cansado que me digan todo el tiempo que estoy gastando la remesa en puro consumo. Y no van a no comer me alcanza los niños. $300 para los 3 hijos. ¿Verdad? Y entonces eso es una realidad. ¿Qué es lo que acaba de argumentar la embajadora de Estados Unidos? Ella decía, realmente no hay que preocuparse porque es muy temprano para especular si se va a renovar o no se va a renovar el TPS. Sí, pero te dijo, recordemos que la primera palabra es temporal. Totalmente de acuerdo. Sí. Sin embargo, dijo... Hay verdades y hay razones y hay un punto yo estoy muy optimista de que no. Recuerden que ella es embajadora de un presidente que no cumple su palabra. Ahí está. Pues. De hecho, Donald Trump no cumple su palabra. Si hasta ha cambiado muchas posturas. Ha cambiado postura. Un día dice una cosa, otro ¿Hacia día dónde dice fue el la otro? invitación de los gobiernos? Invitar a los gobiernos a que trabajen con su población para que no sientan la necesidad de viajar a Estados Unidos. Esa fue la gran conclusión. Si esa es la alianza, pues, obviamente ese es el Totalmente. objetivo de la sí, Alianza es que de la eso lo Prosperidad. queremos todos, Crear pero ¿cómo? condiciones de prosperidad Eso es para el evitar discurso la y la migración. práctica, lo que se quiere, pero no tenemos Incluyendo los el recursos. tema de seguridad, porque saben que es el otro factor. Ustedes son estudiosos de la materia, saben que el gran problema de la migración hoy en día ya no es tanto la pobreza. Decía alguien, yo aquí me conformo con mangos, lo que sea. El problema es que me quieren matar a mis hijos, tengo que irme. Y entonces el abordaje de esa realidad es lo que está causando el problema. ¿Sí? Porque, mira, tú ves, mira lo que pasó este mes. Uruguay presta su territorio para recibir refugiados salvadoreños que están desesperados en el país y que necesitan un auxilio. Costa Rica presta su territorio para recibir refugiados de familias que están desesperados como puente para buscarle luego un refugio. Ese abordaje humano, intervención humana a favor de la familia, no es lo mismo una respuesta militar para detener la migración.
O sea, las características, ya no estamos hablando de migración económica, ahora estamos hablando de población que busca refugio y protección. Perdón, yo solo, me permite solo un dato, porque a mí me gusta hablar con datos. Es de la pobreza y la violencia. Fíjense que en El Salvador los municipios más pobres son los municipios más seguros. Anamorós, San Pedro Puxtla, San José Cancaste y otros, que bueno, aquí tengo los otros, pero estos que tienen, que con ingresos tributarios menores a los 2 millones de dólares anuales, es decir, estamos hablando de los municipios más pobres de El Salvador, son los municipios más seguros. Entonces, el problema no es la... Mira, pero Anamorós tiene el cuarto lugar de receptor de remesas en el país. Es que es el problema. En el mapa de pobreza es Cabañas el departamento más pero las remesas, en todo caso, entrarían en el cálculo del ingreso familiar que sirve para fundar esto. No, mire, es que estos son datos, ¿verdad? Entonces, el problema no es la violencia, el problema es el empobrecimiento. Perdón, el problema no es la pobreza, el problema es el empobrecimiento de la gente. Gente que no ha sido pobre y que ahora está engrosando las filas de la pobreza, empobrecerse. Y el problema también es la desigualdad. Es la desigualdad en el consumo, es la desigualdad en la vivienda, es la desigualdad en el acceso al agua, es la desigualdad entonces que marca. Eso es lo que te provoca violencia. Me parece interesante. Los países y las sociedades más desiguales son las más violentas. Entonces, eso es entonces nosotros no es solo un tema de dar programas sociales para que la gente tenga algo, sino que tenemos que cambiar todo el modelo económico y toda la estructura económica que nos haga una sociedad no igualitaria, porque eso es imposible, pero una sociedad que no tenga estas brechas de desigualdad tan pronunciadas, que no genere violencia y que no genere en ese sentido la necesidad de emigrar. Porque toda esa desesperanza que la gente tiene, mucha gente migra aunque tenga un empleo, aunque tenga un vehículo, aunque tenga una casa propia, migran. Pero ¿por qué es el tema de la desesperanza? ¿Verdad? Porque la violencia que aquí nunca, por más que trabaje, nunca voy a salir de pobre. Está porque no es el factor nostálgico, ¿verdad? El factor sentimiento de relaciones, por eso es que mi propuesta es que tratemos de abordar... Hablemos de propuesta cuando regresemos. Sí, vamos con las propuestas ya pero concretas abordemos de manera más completa, ¿verdad? Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por estar participando. Interesantes los puntos de vista que plantean. Son muy coincidentes con las respuestas que ya se han dado y por esa razón, obviamente, algunas se leen y otros que ya van depurándose por sí mismos. Vamos a la pausa. Gracias. Regresamos. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. A ver, gracias nuevamente por estar con nosotros. Herbert, escuché Extracámara y me parece que es interesante para poder un poco coronar el análisis que están haciendo y antes de llegar a las conclusiones, que de acuerdo al análisis que ustedes tienen sobre las expectativas de esta reunión, es el tema de la buena relación que puede tener El Salvador con los Estados Unidos. Sobre todo porque obviamente las posiciones que fija de su política exterior y de apoyo a nivel de partido, a nivel de gobierno, a veces con Venezuela, no es muy grato para los Estados Unidos. Realmente a nosotros, aunque nos cueste señalarlo por cuestiones de política gubernamental, esta relación bilateral con Venezuela está trayéndonos más dolores de cabeza en el tema migratorio de los que nosotros mismos pudiésemos creer. ¿Tú crees que esto influye? Precisamente con el voto de abstención que hace El Salvador en la OEA para una forma de apoyar a Venezuela, pero que por el otro lado le estamos diciendo a Estados Unidos, necesitamos una renovación de TPS, ¿no? O sea, entonces, estamos con Venezuela. ¿Tú crees que son cosas paralelas o son vinculantes? Y yo sí creo que de una forma o de otra, El Salvador necesita más de Estados Unidos que de Venezuela. Hay que ser muy inteligente al momento de poder estructurar políticas que determinen las realidades migratorias que están viviendo. Posiciones de política exterior. Totalmente. Posiciones en política. Pero a ver, no es César, determinante, una opinión así. ¿Tú crees que no es determinante? Como lo dijo, de alguna manera lo bajó de peso el canciller y dijo, de alguna manera sí, pero los países somos soberanos. Y yo te puse cuáles son los grupos objetivos de deportación donde están señalados. Y el TPS no es un grupo donde tiene la mira para deportar.
si son los más disciplinados y los más portados, son otros. Entonces creo que ahí hay que ir haciendo una combinación de eso. Y yo sobre lo que dice el maestro es, yo creo que Estados Unidos no tiene amigos, sino que Estados Unidos tiene intereses y eso lo ha dejado clarísimo, no porque yo me lo estoy inventando, sino porque muchos presidentes, funcionarios... Amigos no hay. No, ¿Usted cree que El Salvador es amigo de Venezuela? El interés es el petróleo que nos está dando. Pero si es que Estados Unidos es el principal socio comercial en el tema de petróleo con Venezuela. Si Estados Unidos estuviera preocupado por la situación de Venezuela, ya hubiera cortado el comercio de petróleo con Venezuela. No depende de eso, depende de OPEP. Ojo con eso. No, pero revise las cifras de comercio de Estados Unidos, de cuánto de barriles diarios le compra Estados Unidos a Venezuela. Y con la expropiación de Pemex y México, ¿qué está ocurriendo? No se ha fijado. Claro que sí, maestra, si vamos a Estados Unidos tiene intereses, no tiene amigos. En ese sentido, El Salvador, yo creo que si a Estados Unidos le interesa El Salvador para mantener seguras sus fronteras, tanto por el tema del narcotráfico como con el tema de la migración, y El Salvador acepta las condiciones que imponga Estados Unidos, pues vamos a seguir siendo amigos y va a seguir la cooperación. Eso está muy claro. Lo que pasa es que yo frente a esto es donde El Salvador tiene... Ya que tenemos esta posición en esta correlación de poder en Estados Unidos en este momento, pues a lo mejor El Salvador ya es tiempo de que vayamos pensando en diversificar nuestras amistades o nuestras alianzas o nuestros intereses. Y prueba de ello es que El Salvador, por ejemplo, debería de seguir el ejemplo de Panamá y el ejemplo de Costa Rica, romper relaciones con Taiwán y tomar en serio la relación comercial, política y diplomática con China continental. Mire, porque es que hacia eso va, en los próximos años, quien va a liderar el crecimiento de la economía mundial y el crecimiento del comercio mundial y de las inversiones mundiales va a ser China continental. Y El Salvador, por esta diplomacia de la chequera, ¿verdad? De que Taiwán que les da para este edificio, pues si Taiwán financió el edificio de la Cancillería, pues se lo regaló el edificio de la Cancillería, y que les da aquí a los políticos, que les da esto, que les da viajes, que les da giras, que se lleva a los periodistas también a que vayan a hablar maravillas de Taiwán. Le ha dado a expresidentes cheques endosados. Entonces, por la diplomacia del dólar, pero con centavitos, ya en comparación. Me sacó el viaje con ellos, en comparación de todo lo que se podría lograr, no por las buenas intenciones o el deseo del desarrollo de China, sino que por consolidar la posición de China en América Latina, El Salvador podría ganar más, pero no estamos ahí con una diplomacia, con una visión de geopolítica comercial en el mundo tan limitada que nos impide que realmente El Salvador pueda aprovechar oportunidades. Entonces, de eso estamos hablando, es lo que necesitamos. Esos son los grandes, esas son las transformaciones que necesitamos. Vámonos a no examinar seguir un poco, ahí mendigándole a Estados Unidos la cooperación. En un minuto cada uno de ustedes para ver una conclusión sobre las expectativas de lo que esperan de esta reunión. A ver, Herbert, comienzo contigo. Yo creo que la obligación de todo hombre es dejar a su país mucho mejor de lo que lo ha encontrado. A partir de eso yo puedo decir que en los últimos gobiernos no se ha dejado el país en mejores condiciones. Estamos en una situación bastante preocupante. Para mí es determinante los resultados de esta reunión en la medida que se pueda buscar una esperanza o una luz de ayuda para nuestros compatriotas que en la actualidad están conformando la estructura o el soporte de estos 4.500 millones de dólares en remesa, que es lo que le está dando la solidez a la economía salvadoreña. Me preocupa cuando estos hermanos lejanos dejen de enviar la remesa, ¿qué le puede pasar a la estructura económica y social del Salvador? Fíjate que sobre ese punto, un poco hilvanar el comentario que hacía el secretario de Relaciones Exteriores de México, Videgaray, que el desarrollo de Centroamérica debe de ser una opción compartida. No sé cómo hilvanar todo esto si al final cada gobierno tiene su Cuando propia... Estados Unidos decide ¿Será no capaz comprarle... Estados Unidos de sentarlos y decirle esto es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando Estados Unidos decide no comprar una producción de aguacates a México, México entra en un pánico tan interesante que se vuelve ciego y no se da cuenta que en el sur, en Centroamérica, tienen mercados emergentes en donde pueden tener una oportunidad de mejores relaciones comerciales que las que se tienen con Estados Unidos. El punto malo es que solo tienen
tienen su vista para el norte y no se dan cuenta que Centroamérica y que Suramérica tienen grandes capacidades de consumo. Claro, me parece interesante. A ver, César, ¿cuál es tu valoración? ¿Cuál es la expectativa frente a lo que podría ser el resultado de esta reunión en la que están los 3 países reunidos este día ya con el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence? Mira, todo debe partir sobre hacer un análisis de conciencia sobre la realidad migratoria, si tenemos expectativas sobre eso. Yo considero que cada día en El Salvador se está buscando menos el sueño americano y se está buscando más una protección para su persona o para su familia. Sí. Si aceptamos esta nueva realidad de esta nueva movilidad humana, entonces tendríamos, la invitación es para identificar estrategias para enfrentar esta seguridad humana y no una seguridad nacional. Ante esa realidad, entonces invitarlos de que, ya que están sentados a alto nivel empresarial y de gobierno, a que hagan una revisión sobre cómo abordar esta nueva realidad migratoria y cómo identificar herramientas tanto empresariales como de política pública, para proteger a la familia y no para proteger militarmente a las regiones. A ver, Julia Evelyn. Sí, yo digamos, sí creo la necesidad de, como Centroamérica, de tener un proyecto común de desarrollo y que sea sostenible, ¿verdad? Y sobre todo para afrontar toda esta gran problemática que va a devenir del cambio climático. Yo creo que ese es fundamental. Me parece que ¿verdad? es un buen fundamental. Pero de esta conferencia, mientras los intereses de Estados Unidos y los intereses de las élites económicas sean los que se impongan sobre los intereses de las sociedades, de las comunidades, de las personas, hombres y mujeres, eso no se va a lograr. Entonces necesitamos efectivamente acuerdos, proyectos, pero tenemos que incorporar nuevos actores, nuevos agentes en esos acuerdos. Como la sociedad civil ahora ausente. Como la sociedad civil que está ausente. Gracias, les agradezco, Herbert. Gracias también, César Ríos. Muchas y gracias también. Feliz Día del Padre nuevamente, ¿no? Gracias, te agradezco Feliz Día del Padre a los padres responsables. Definitivamente. Vamos a, desde luego, agradecerles a ustedes la fina atención a nuestro programa, 8 de la noche en nuestro reprise. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.